Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este momento. Gracias por unirse a este webinar organizado por CIDET. Antes de dar y presentar a los expositores que nos acompañan en esta sesión, quiero compartirles un poco acerca de la asociación. CIDET es una asociación que nace en el 2024, conformada por profesionales de la informática y del derecho, con el propósito y el fin de promover el desarrollo y la divulgación del derecho digital en Costa Rica. Como parte de nuestras actividades, realizamos este tipo de webinars y actividades relacionadas con la divulgación, con el conocimiento del derecho digital y las diferentes áreas que convergen en esa intersección de entre el derecho y la tecnología. Para mí como presidente es un gusto poderlos invitar y hacerles partícipe de este tipo de eventos y también, pues, por supuesto, darles a conocer la asociación y que siempre tenemos las puertas abiertas para recibir nuevos asociados. Como parte de esos objetivos y propósitos que nos hemos fijado, hemos desarrollado esta actividad relacionada al segundo protocolo de Budapest, una adhesión que recientemente Costa Rica eh, promovió a través de la Asamblea Legislativa y decidió, pues, firmar la adhesión a este segundo protocolo. Y esto, pues, trae unos cambios en materia procesal penal relacionado al cibercrimen internacional, a los delitos informáticos, sobre todo a aquellos que tengan mm, efectos transnacionales. Por esa razón hemos invitado esta noche entonces a tres especialistas en la materia, tres personas que nos van a poder aportar luces en este tema tan interesante y sobre todo buscando poderles trasladar a ustedes cómo aplicar este protocolo, cómo hacer uso del convenio, quizás como abogados litigantes, que nos toca a veces participar o llevar algunos procesos que tienen estas incidencias transnacionales, o como fiscales algunos, o como personas juzgadoras. Este es un conocimiento que considero yo muy valioso de estas tres personas que nos van a compartir en esta sesión para poder nosotros tener más claro eh, no solo el convenio, que ya lleva varios años de firmado por parte de la Asamblea, sino este segundo protocolo, cómo viene a cambiar las reglas de cooperación entre los países en los cuales los delitos informáticos o el cibercrimen tiene efectos. Muy bien, entonces tenemos acá en nuestros panelistas a Roberto Lemaitre. Él es especialista en ciberseguridad, derecho digital, en políticas públicas, protección de datos y transformación digital. Roberto ha liderado iniciativas nacionales como coordinador del CECIRT y director interino de gobernanza digital en el MISID Costa Rica. Actualmente Roberto trabaja en privacidad y respuesta a incidentes en el sector financiero y es profesor universitario e investigador en ciberseguridad en el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad, LabCibe, de la Universidad Nacional, que publican anualmente un informe bastante relevante en la materia. Roberto además es fundador del conocido programa Noches de Ciberseguridad y galardonado a nivel regional y posee formación en Derecho, Ciencias de la Computación y casi un doctorado en gobierno y políticas públicas. Va enrumbado. Va enrumbado, va muy bien enrumbado por lo que vemos en sus publicaciones, pues lo cual nos alegra bastante. Esteban Aguilar, un profesional también con mucho expertise en la materia, subdirector de la Dirección de Ciberseguridad del MISIT, abogado, máster en Derecho Penal y especialista en Derecho Informático, ex fiscal jefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público y formador y ponente nacional e internacional sobre temas de ciberdelito, evidencia digital y ciberseguridad. Y José Pablo Miranda, abogado, asociado senior, especialista en resolución de conflictos. Su experiencia incluye desarrollo de acusaciones, investigación penal, trámite de expedientes y participación en audiencias, y ha sido expositor en la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Abogados de Costa Rica
sobre fraude registral notarial, cibercrimen y evidencia digital. Estos son pues nuestros tres invitados la noche de hoy, que yo sé que nos aportarán un conocimiento importante, así es que espero que todos puedan aprovechar. Eh, la sesión será entonces vamos a hacer diferentes rondas de preguntas. Para cada expositor voy a señalar una pregunta y le vamos a dar 5 minutos, si él lo considera, puede ser menos tiempo, para que desarrolle la respuesta y queda abierta la participación de los otros dos expositores si quisieran aportar o añadir algo adicional a la respuesta del otro panelista. Muy bien, entonces, en este sentido, vamos a dar inicio ya a la actividad con esta primera pregunta a Roberto Lemaitre para traer un poco el contexto del convenio para aquellos que no están familiarizados con este convenio, que no lo conocen o que lo han escuchado por ahí mencionar, pero no tienen muy claro qué es. Entonces yo quisiera preguntarle a Roberto que por favor nos comente un poco qué es el convenio sobre la ciberdelincuencia, cómo entender este segundo protocolo, qué es, qué relación tiene con este convenio y cómo se vinculan estos dos instrumentos. Entonces, Roberto, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a los que nos están acompañando por acá y un gusto estar con Esteban y con José compartiendo. Siempre me agrada estar, pues, compartiendo ideas y demás con gente conocedora y que realmente me cae muy bien también. Entonces, me alegra mucho. Tal vez nos trasladamos a 2001 y estoy seguro que Esteban y José pues tendrán presente que 2001 coincide también con los procesos de reforma de inicios normativos del país en materia de tener algo en delitos informáticos y que en ese momento pues iniciaban los procesos de intentar, re mal hechos los primeros artículos que tuvimos, por cierto, de delitos informáticos en esa época, pero comenzábamos a tener, para dar un contexto país, el e-banking. Y el e-banking era, digamos que con el contexto de seguridad era un desastre en temas de seguridad, porque principalmente lo había conceptualizado usuario-contraseña. Y entonces, aunque estamos hablando de hace 24 años, ¿ah? Ya usuario y contraseña, pues era un escenario vulnerable. Y en ese contexto está el convenio de Budapest, conocido como convenio de Budapest, porque realmente es el convenio de ciberdelincuencia, ¿ah? Y en ese contexto comienza el Consejo de Europa, que es diferente de la Unión Europea, ¿verdad? Tengamos presente que es por aparte el tema del Consejo de Europa, y sé que Esteban estuvo en muchos de los temas y discusiones del Consejo de Europa, y sé que ahí nos puede ampliar también. Eh, el Consejo de Europa, que ve temas relacionados con los derechos humanos, cumplimientos de cooperación, temas de cumplimientos normativos con respecto a cooperación en materia penal, y buscar que los países pues mejoraran sus marcos de acción, trabaja un acuerdo que tiene una particularidad, trabaja un acuerdo relacionado con tener un piso en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, pero sobre todo de cooperación. Va a ser el primer instrumento internacional en esta área, que además le hace la particularidad de que puede unirse cualquiera, no solo miembros de la Unión Europea, no solo miembros de Europa, sino que puede participar. Esto con una visión muy interesante, muy integral, de entender que los temas de delitos informáticos trascienden fronteras y que en este escenario pues ocupábamos algo que hasta la fecha seguimos ocupando y que se fortalezca más, y ahí viene el segundo convenio. Eh, que es el tema relacionado a que ocupamos ayuda y cooperación entre todos los países para generar una persecución efectiva en materia de delitos informáticos. ¿Y esto por qué? Porque el convenio busca, primero, crear un piso de delitos que tengamos en los diferentes países firmantes. Costa Rica en el 2001 lo firma, pero tenemos otra particularidad muy costarricense, diríamos. En este segundo convenio duramos menos, pero en ese primero, y Esteban y José no me van a mentir, duramos 16 años en ratificarlo. Solamente. 16 años, 16 nada más, ¿no? 16 años en tecnología es siglos, ¿verdad? Costa Rica lo firma desde de Centroamérica, los primeros que nos invitan a firmar, pero la ratificación, que es el proceso en asamblea que debe entrar pues para crearse como ley,
duran 16 años. Por dicha lo hacen en 2017 y entra a ser parte pues, del proceso normativo, pero el convenio tiene la particularidad, yo sé que ahora vamos a entrar al tema, de que es muy praxis, ¿verdad? O sea, se convierte en un tema de ejecución y no solo de ejecución en el área judicial, sino que viene ejecución en otras áreas de telecomunicaciones, en la gestión a nivel país de los temas de ciberseguridad, este, viene a ser considerado también como parte de áreas nuevas que tenían que crearse o tienen que crearse y que existen ahí más o menos funcionando, con respecto a los temas de cooperación y redes de cooperación, porque el cibercrimen no duerme. Entonces ahí se crea una red 24/7, etcétera. Estamos hablando que este convenio, como decía, tiene 24 años, que lo firmáramos 16 años después, es un tema. Pero ahora viene este segundo convenio, este segundo agregado, si podemos decirle, este segundo protocolo, ¿verdad? Que busca principalmente, pues, actualizar la cooperación, los temas de pruebas electrónicas, los temas de cómo facilitar estos procesos de estas nuevas situaciones en la nube, etcétera, de las pruebas con respecto a los modelos tecnológicos actuales. Y ese protocolo, este segundo protocolo, este adicional, viene a ser, sé que no es correcto decirlo así, y ahí me disculparán José y Esteban, como hacer un reglamento del primer, del convenio, porque viene a intentar explicar la ejecución más práctica de los temas de pruebas electrónicas, con todos los retos que sé que vamos a estar conversando, que implica esto, que implica a lo interno, tanto como de que este segundo protocolo adicional ocupa, si no me equivoco, 5 firmantes, ¿verdad? 5 ya que lo ratifique para que entre. No recuerdo en este momento cuántos ya hay, pero creo que todavía falta Faltan uno o dos. 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 Faltan dos, ¿verdad? Entonces, así que todavía, digamos, no entra en funcionamiento, pero ya lo tenemos y duramos menos de 16 años y deberíamos Mm. irnos preparando como país en todas las aristas que esto implica, que sé que vamos a ir entrando ahí. Pero entonces tenemos la base que crea marcos normativos que deberíamos tener todos comunes, todos los firmantes. Por cierto, Estados Unidos es firmante del, del convenio y eso lo hace muy particular también y clave para los temas de cooperación en ciberseguridad. Y esto viene a agregarle un nuevo modelo de actualización con respecto al tema. Este protocolo adicional, este segundo protocolo adicional, implica que hay un primer protocolo. ¿Ah? Que el primer protocolo, si mal no me acuerdo, todavía no somos parte, pero eso se refiere a otros temas. Y para no equivocarme por aquí, que está, es ese primero sobre xenofobia y racismo. Entonces, y creo, y Costa Rica ese sí no lo integró. Pero este segundo sí, que es propiamente sobre los temas de ciberseguridad. Entonces ahí Muy dejo bien, porque sé que Esteban y José puede agregar mucho más todavía. muy bien, Roberto, muchas gracias. Entonces, en el 2017, Costa Rica se adhiere a este convenio después de firmado en el 2001, 16 años después. Y Esteban, quisiera entonces preguntarle, a partir de ese momento del 2017, cómo se empieza a aplicar el convenio, ya directamente cuando usted tuvo su experiencia en la fiscalía, cómo comienza a aplicarse el convenio en Costa Rica, cómo fue esa experiencia en empezar a utilizar la cooperación. Yo recuerdo algunas charlas suyas donde mencionaba participación en delitos transfronterizos que tenían que ver con criptos, con este tipo de delincuencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo le ha ido a Costa Rica empleando el convenio? Bien, gracias, don Juan. Buenas noches y buenas noches también a mis colegas y amigos Roberto y José Pablo. Y por ahí también saludo a Ricaurte González, otro colega que fue también fiscal jefe en cibercrimen en Panamá. Entonces tenemos ahí también gente que sabe bastante en el público. Yo creo que Robert hace un muy buen recuento histórico de qué fue lo que ocurrió de previo con la Convención Madre, el Convenio de Budapest. Y respecto a la pregunta que ha venido ocurriendo hasta después de 2017, cuando ya Costa Rica entonces ratifica también el convenio, tenemos ya ahora este año en donde se da después de una labor que se ejecuta por parte de MISIT y también de Cancillería en la presentación del proyecto de ley para ratificar el segundo protocolo adicional que dichosamente se logró con el compromiso también de la Asamblea Legislativa. Esto representa cuestiones muy importantes para el país
y no podemos decir que ya lo tenemos todo solventado y que ya entonces por tener suscrito y ratificado la Convención Madre y ahora el segundo protocolo adicional, que ya la tarea está hecha. No, más bien debemos tarea. Y debemos tarea porque este convenio, que es de derecho penal y procesal penal, tiene particularidades muy puntuales. Y aquí, con las disculpas de verdad a los compañeros que sean tecnólogos, hoy nos vamos a desquitar de ustedes y vamos a hablar más en léxico jurídico que en léxico técnico, pero vamos a tratar de hacerlo a nivel 50% me bajo. vas a golpear entonces. Vamos a tratar de hacerlo a nivel bajo. Este convenio está redactado de forma muy distinta a la de otros convenios internacionales de derecho penal, y es que constantemente el legislador europeo, esto decíamos que decía Robert que nace del Consejo de Europa, indica, se insta a los países parte que tomen las medidas procesales o de cualquier otro tipo, es decir, hacer modificaciones legales. Y resulta que si nosotros entramos a analizar entonces las herramientas que tiene la Convención Madre, el primero, el Convenio de Budapest, y las que tiene ahora el segundo protocolo adicional, y lo comparamos con nuestro Código Procesal Penal, que es la herramienta legal que sirve para obtener prueba en investigaciones penales, lamentablemente no tenemos ninguna modificación de corte procesal. Esa es la gran tarea que tenemos. Y sí, habrán colegas también que podrán tener el criterio de que por un principio jerárquico que existe en materia penal también, que es el principio de jerarquía normativa o la pirámide de Kelsen, los convenios internacionales se encuentran arriba de la norma básica. Lo cierto es que la redacción del convenio de nuevo sigue obligando a que tomemos medidas país para regular, para hacer modificaciones de corte procesal y entonces tengamos herramientas. ¿En qué sí ha servido y en qué sí Costa Rica ha tenido muchísima experiencia? En el hecho de que el convenio, la aplicación y ahora también de previo inclusive al segundo protocolo adicional, que es para la utilización de las autoridades judiciales, ellos han recibido muchísima formación, al punto que inclusive colegas, compañeros dentro del Poder Judicial, a quienes estimo muchísimo y en mi oportunidad también así lo pude hacer, nos convertimos y se convirtieron compañeros en formadores de formadores. Esta capacitación se ha extendido, no solo ha quedado únicamente en los grupos técnicos, para decirlo de buena forma, que se dedican a la investigación del cibercrimen, sino que se ha tratado, y conozco que el Ministerio Público lo ha hecho así, dispregarlo al conocimiento de todas las personas que laboran en las diferentes fiscalías, en las diferentes secciones también de la Policía Judicial, y además, fuera de este tema de recibir capacitación y algún tipo de recurso adicional también, va en el sentido de que al menos la figura de la red 24/7, que nace del artículo 35 del Convenio de Budapest y que se refuerzan, de hecho, su aplicación y agilidad con el segundo protocolo adicional, ha servido para infinidad de cosas. Si usted se pone a leer el artículo 35, determina que no únicamente es un canal de envío o suministro de prueba, sino que inclusive para un tema de asesoría y consultas de índole legal. Si algún otro país tiene alguna consulta en cuanto a los procedimientos internos de Costa Rica, yo recuerdo cuando fui punto de contacto 24/7, José Pablo lo fue también en algún momento y otros compañeros, se recibían llamadas o correos electrónicos porque aquí requerimos justamente agilidad. Estamos investigando cibercrimen y ellos tienen mucha agilidad, entonces mediante comunicaciones informales se hacen consultas. Los canales de comunicación que son más expeditos, llamadas o eventualmente correo electrónico, se puede también adelantar eventualmente prueba que luego ya seguirá el procedimiento normal de la remisión de prueba por los canales adecuados, en este caso con la UATRI, al menos en el Ministerio Público, pero permite esta agilidad de ese tipo. Se utilizó, por ejemplo, en mi experiencia anterior como fiscal, para solicitar colaboración al gobierno, a las autoridades judiciales de Estados Unidos en las investigaciones que involucran los ciberataques de hace 3 años atrás. Entonces, también para que se conservara alguna prueba que era importante para efectos del país, múltiples consultas de autoridades europeas también relacionadas a temas cripto, como bien apuntaba Juan, consultas previas que eran muy rápidas, por ejemplo, para la obtención eventualmente de algún tipo de datos de abonado que se podía hacer desde acá. Se les daba ahí la respuesta rápida y posteriormente se remitía ya por el canal formal de la UATRI. Y básicamente yo creo que ha sido eso. De momento todavía, hasta el conocimiento que tengo al día de hoy,
no existe pues alguna utilización de un caso significativo, de un caso que eventualmente sea mediático, que se pueda tener ya una condena firme y que la utilización del convenio haya sido trascendental. Sin embargo, estoy seguro que hacia eso va. El Ministerio Público se ha venido fortaleciendo, es un Ministerio Público pues ya maduro, con el acompañamiento importantísimo de la Policía Judicial, y sé que la existencia de este segundo protocolo adicional, una vez que ya entre en vigencia, y debo decir que Costa Rica es de hecho el primer país de América en ratificarlo, antes de nosotros únicamente Serbia y Japón, faltan dos, como bien apuntaba Robert, y ya entrando en vigencia posiblemente se convierta más ágil. Estados Unidos es firmante también del convenio y sabemos que muchos proveedores de servicios de Internet están por allá, entonces va a servir de bastante. Muy bien, Esteban. ¿Se requiere participación del juez para poder solicitar la cooperación a otros países o ya el convenio permite ir directamente a solicitar la cooperación? Es muy buena pregunta esa, Juan, y es que va a depender del tipo de prueba y a final de cuentas la clasificación de datos que se pretendan Ok, obtener. Al menos en cuanto a datos de abonado y datos de tráfico, el convenio permite, de hecho, refuerza que sean todavía más ágiles, que ya ni siquiera estén los canales de cooperación internacional, los tradicionales, las oficinas centralizadas, sino que permitiría el hecho de que si hay un proveedor de servicio, por ejemplo, ubicado en un país parte, una autoridad nacional pueda directamente, vamos a ver, comunicarse y gestionar prueba directamente con ese proveedor sin tener que entrar entonces a tener relación con las autoridades también nacionales, porque sabemos que pasan muy cargadas. El ejemplo de Estados Unidos, el Departamento de Justicia pasa cargadísimo con solicitudes. Y bien, entonces, estando ya en vigencia el segundo protocolo, Costa Rica, las autoridades costarricenses podrían, por ejemplo, contactar directamente a un proveedor, pongámosle un ejemplo, pensemos en Meta, pensemos en Google, podría contactarlo directamente y gestionar prueba. Si se trata ya de datos de contenido o hay legislaciones, por ejemplo la de República Dominicana o la de España, que sus datos de tráfico requieren orden jurisdiccional, ahí sí, entonces las autoridades nacionales van a tener que obtener una orden jurisdiccional también para poder gestionar prueba, aunque el convenio permita contactar directamente al proveedor. ok, muy bien. José Pablo, en ese sentido, aunque ya Esteban nos dio algunas pistas, si usted nos pudiera ampliar. Este segundo protocolo, si tenemos que explicarle a los operadores de derecho, a los jueces, fiscales, con respecto al convenio, ¿qué viene a ofrecer el segundo protocolo en cuanto a mecanismos procesales concretos? ¿Cuáles son ese, vamos a llamarlo, valor agregado que trae ese segundo protocolo? Bueno, primero que nada, muy buenas noches, Roberto, Esteban, Juan, por supuesto, y a las personas que nos acompañan. Un placer también compartir con ustedes. Bueno, aunando a lo que ya han dicho mis compañeros y expositores anteriores, es muy importante señalar que, en efecto, la lógica o la naturaleza del segundo protocolo es estrictamente de el reforzamiento de la cooperación internacional y la divulgación de las pruebas electrónicas. ¿Y por qué se determina esto? Porque el Consejo de Europa, donde nace, digamos, los mayores proyectos, y este proyecto de lucha contra la ciberdelincuencia se conoce como el proyecto GLACY Plus. Y se llama GLACY Plus porque es Global Action on Cybercrime Amplified, si no me equivoco, que incluye no solo la parte europea, sino un interés global. Es el que recoge y ha venido estableciendo una serie de elementos, como bien ha hablado Esteban, por ejemplo, en algunos casos de diagnósticos que se hicieron en el país a inicios de la ratificación del convenio. Y, un segundo, perdón. Y una serie de diagnósticos respecto a la parte procesal y la parte sustantiva que teníamos al respecto. De ahí se determinó, bueno, que Costa Rica cumplía por lo menos con los mínimos requeridos a nivel sustantivo, a nivel procesal para ser parte del convenio, y se recomendaron algunos otros elementos. Este consejo, o vamos a ver, este proyecto ha venido sufriendo una constante retroalimentación en la lucha contra la ciberdelincuencia, en razón de que han puesto a análisis qué tan eficiente es esta cooperación frente a la evolución de la ciberdelincuencia. Y el detalle más importante que podemos determinar es que nos damos cuenta, como sucede por lo general, que la legalidad es mucho más lenta que la las acciones delictivas. Las acciones delictivas no tienen un debido proceso, no les interesa
derecho como el derecho de defensa, los derechos fundamentales, la protección de datos, eso pues pasa a un último plano en los intereses de la ciberdelincuencia y lo que buscan es la manera más expedita. Entonces, todos estos años, desde el año 2001 hasta antes del 2022, que finalmente se emitió o se consagró el texto del protocolo, la mayor reclamo, si podemos decirlo de alguna manera, o la mayor bandera que se levantaba era, somos demasiado lentos, necesitamos mejorar nuestra cooperación. No puede ser que vivamos, estamos luchando contra la ciberdelincuencia todavía con un cassette de derecho físico y estamos dejando de lado el mundo digital y la globalización del mundo digital y, por supuesto, lo que significa la interconectividad digital donde nos enfrentábamos a problemas que el derecho común pues no podía solventar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podíamos llegar a atacar a nivel nacional mediante un allanamiento a una persona que está siendo investigado, hablemos por ejemplo de pornografía infantil, y resulta que la persona juzgadora que hacía el allanamiento decía, bueno, yo me llevo lo que está en la computadora, pero ¿qué pasa si la computadora estaba conectado a la nube, por ejemplo, o algún lugar remoto donde sus datos estén almacenados? Lo lógico sería es descarguemos todos esos datos para encontrar pruebas. Pero los juzgadores de la gran mayoría del mundo, no estamos hablando solo en Costa Rica, decía que esto tenía una limitación importante por la jurisdicción. Estamos hablando entendido como esa potestad que tiene para juzgar y determinar dentro de su territorio. Entonces, como esos datos podían estar esparcidos en cualquier parte del mundo, inclusive de manera segregada, unos datos podían estar, por ejemplo, en Panamá, otros datos podían estar en China, otros datos podían estar en Rusia. Imagínese lo tortuoso, inclusive con cooperación que establecía el Convenio de Budapest para tocar todas las puertas, velar por la cooperación internacional y recibir esa evidencia. Era terriblemente tortuoso. Entonces, se buscó la solución para poder reforzar la divulgación de las pruebas y además la posibilidad de que la cooperación sea más expedita. La naturaleza entonces de este segundo protocolo es volver totalmente expedita esta colaboración. Se rompen muchos mitos y de hecho lo hablábamos una vez, Roberto y yo no sé si el legislador, yo sé que los expertos lo saben, pero no sé si el legislador y las demás personas saben la magnitud de la importancia de este protocolo y cómo se rompen los hitos, inclusive del derecho internacional público, porque realmente lo que hacen los países que suscriben y posteriormente ratifican este convenio es decidir en un balance beneficio de la lucha contra la cibercriminalidad, decir, vamos a ceder un pedacito de nuestra soberanía. Vamos a entender que para poder luchar contra esta criminalidad tenemos que ceder, tenemos que dejar los formalismos antiguos de decir de que mi jurisdicción es solo dentro del país. Y por eso se permiten elementos tan importantes como el que mencionaba Esteban, que la autoridad que se encargan en nuestro país de tramitar y resolver el proceso penal, pues pueda inclusive exigir, porque esa es la palabra, no es un ruego, ¿verdad? No estamos hablando de conceptos básicos del derecho internacional, donde yo le pido, por favor, ayúdeme o dependo. No, yo le exijo al proveedor de servicio que me brinde los datos que yo estoy requiriendo dentro del marco del proceso penal, cumpliendo evidentemente con las formalidades que establece el protocolo. Esto viene a ser y a derrumbar un montón de mitos y un montón de barreras históricas, entre otro montón de cosas que refuerza el protocolo, para poder conseguir una prueba de manera más expedita. Ya no tengo que yo tocar la puerta. Por ejemplo, los grandes proveedores de servicios se encuentran en Estados Unidos, como bien establecía Esteban, para decirle, vea, ayúdeme con la cooperación internacional, tramítenlo. Ellos tienen una lista de prioridades, prioridad uno, 2, 3, y generalmente muchos llegaban suplantación de identidad, estafas informáticas de poca monta, etcétera, entra en prioridad no sé, penúltima. Entonces duraba mucho tiempo en llegar si es que llegaban algunos, a pesar de que el convenio de Budapest estaba. Entonces ahora vamos a poder exigir, y esto además es importante porque el desarrollo del convenio, perdón, del protocolo, permitió establecer de manera muy ingeniosa que este convenio o este protocolo puede tener prevalecencia sobre otros convenios internacionales y otros procedimientos, además anteriormente firmados. Entonces, permite que los países que son parte puedan decidir aplicar el convenio de Budapest y el segundo protocolo sobre otros convenios generales que tal vez son más rígidos dentro de su estructura. Entonces, lo que busca es agilizar de una forma
mucho más eficiente la lucha contra el cibercrimen para poder conseguir pruebas electrónicas y demás elementos de cooperación internacional. Inclusive, Esteban lo hablaba, ahora se puede pedir una cooperación internacional de urgencia, inclusive con una llamada. Y así lo establece el protocolo. O podemos ponernos de acuerdo. Usted y yo vamos a investigar de manera conjunta, estas van a ser nuestras reglas del juego. Y eso va a tener validez procesal y jurídica dentro de nuestro ordenamiento por el establecimiento de las reglas del convenio. Nos falta mucho con respecto a algunas reformas importantes que podemos discutir un poco más adelante. Claro, muy bien, muchas gracias. Roberto, usted fue uno de los autores de un informe que ha tenido mucha repercusión este año a nivel nacional, el estado de la ciberseguridad en Costa Rica. Allí ustedes aportaron muchos datos, importantes parámetros informativos a nivel nacional de cómo estamos en el país. En ese sentido, yo quiero preguntarle si pudieron detectar a través de este proceso investigativo para el informe qué tan preparadas están las organizaciones en Costa Rica, llámese empresas, llámese instituciones públicas, contra el cibercrimen y qué tanto conocen de los instrumentos legales para prevenirlo y combatirlo. Es decir, qué tanto saben que la normativa les puede ayudar en determinados actos de los cuales sean víctimas. Bueno, efectivamente, desde la CIBE, del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional, que por cierto estamos trabajando ya en el nuevo informe, es- se viene analizando. Este sería ya el tercer informe en que venimos viendo la situación a nivel nacional. Se envía una encuesta tanto al sector público como privado, donde hacemos ciertas consultas con respecto a ver cómo están preparados, desde herramientas hasta, como mencionaba, los temas de conocimiento jurídico. Temas interesantes de ese resultado. Creo que este año las instituciones, ahí adelantando un poco, van a salir mejor. Van a salir mejor por lo que he estado viendo de los resultados de la encuesta. Pero centrándonos en el que ya tenemos, el que se presentó, eh, hay, por ejemplo, hay ciertos conocimientos de los marcos legales. Y eso hace que de nuevo haya esa situación de que los informáticos piensan que lo legal no está con ellos, ¿verdad? Y que los temas legales déjenselo a los abogados, ¿verdad? Y entonces ese desconocimiento hace que, por ejemplo, viéramos problemáticas con respecto a si algo les pasaba, si tenían que denunciarlo o no, o si tenían que presentar alguna acción, o qué delito podía ser lo que se les estuviera presentando con respecto a algo que les sucediera. Eso como un elemento general dentro de los delitos que tenemos, porque sobre digamos, una herramienta tan concreta como Budapest, procesal, que pudieran pensar que existe para esto, ese punto no, definitivamente ahí hace falta seguir trabajando en esos puntos. Pero y aquí me voy a un punto que tenemos que tenerlo todo el sector público, indiscutiblemente, pero creo que todo sector público y privado, que es comprender lo que implica estos convenios y que implica que, por ejemplo, áreas de proveedores de servicios de Internet tengan que tener estructuras tecnológicas, porque el convenio es muy bonito en blanco y negro, pero es praxis. Al final es ejecución tecnológica. Entonces, si a un proveedor se le requiere información, tiene que tener la infraestructura de estar guardando la información. Sé que más adelante vamos a hablar del tema, pero por ejemplo, la información de abonado versus la información de tráfico. Tiene que entender qué puede dar y qué podría tener que requerir alguna orden judicial, que hay temas ahí que hay que discutir a nivel nacional y que le va a corresponder a la próxima Asamblea Legislativa ver los ajustes que tenga que tener nuestra normativa con respecto a este segundo protocolo. Ya como mencionaba Esteban, el primero todavía nos falta tema y todavía hay cosas que están ahí en el aire, y eso que se ha trabajado realmente se ha ido llenando vacíos que se tenía dentro de nuestros procesos. Pero teniendo en cuenta que el modelo al que vamos es que todos los delitos tengan tecnología, y que realmente ya eso lo estamos viviendo en un gran porcentaje, ocupamos que se ajusten los procesos a que se puedan cumplir esas partes prácticas. Entonces, mucho en el estudio que hicimos, que no era específicamente por el tema de Budapest, eh, es que las aplicaciones, las estructuras y el conocimiento del tema todavía falta.
Si nos vamos, digamos, a algunos otros informes, por ejemplo, el de la Contraloría General, da que las instituciones pues están en un punto inicial intermedio, algunas, hay unas más avanzadas que otras, y ahí vemos las problemáticas que existen presupuestarias, de personal. Tenemos el reto en el sector público, por ejemplo, de mantener personal calificado con respecto a los temas de ciberseguridad, porque es personal caro. Claro, y siempre está en competencia el sector llevándose gente. No me dejará mentir, Esteban, que el CECIR Nacional siempre es un reto mantener al personal, porque realmente, y no solo nuestro, a nivel mundial, es un tema que rota en los CECIR Nacional, por lo mismo las preparaciones, formación. Este, entonces, frente a esto, el informe nos muestra esa realidad de que todavía ocupamos formar y capacitar más, pero sobre todo que las respuestas sobre los usos tecnológicos y demás, todavía no hay un cruce tan claro que las instituciones vean que esas normativas les aplica directamente y que hay que hacer esos ajustes con respecto al tema de información y demás que pueden comenzar a requerir. Todavía por dicha, digo entre comillas, porque la verdad me parece una herramienta que ojalá pronto esté en uso completo y tengamos todos los ajustes, pero todavía estamos esperando que lleguen dos firmantes más de este segundo protocolo y que además después, porque el mismo este segundo protocolo lo indica, a lo interno los países deben hacer todos los ajustes normativos que se requieran para cumplir estos temas. Entonces, y eso, yo Bien, no sé si está en la agenda de los de candidatos la a Asamblea. diputados para que lo estén pensando desde ahora, ¿verdad? Pues sí, buen tema, buen señalamiento que ojalá tengan en cuenta. Bien, esta pregunta es para Esteban y José Pablo. Quiero preguntarle primero a José Pablo. Sin duda, uno de los flagelos más, dolores de cabeza más importantes en este momento en el país en cuanto a cibercrimen son las estafas informáticas. Eh, los datos de la OIJ muestran un incremento superior al 300% en este tipo de denuncias entre el 2018 y el 2024. eh, y siempre de la mano pues va el tema de la suplantación de identidad. Teniendo en cuenta que estos delitos son cometidos dentro de Costa Rica, algunas veces con colaboración del extranjero. Recuerdo hace poco que capturaron una banda y algunos estaban en Medellín, que eran los que hacían el front-end de las páginas. Acá hacían la operación de call center y otras actividades. Eh, bueno, el convenio como tal y este segundo protocolo, ¿ustedes creen que vienen a aportar herramientas para combatir ese tipo de actividades delictivas en Costa Rica que busquen minimizar esta cantidad de delitos y en qué casos podría activarse estos mecanismos? Claro, muchas gracias. Vamos a ver, sí, definitivamente, y esto es un fenómeno que no solo es en Costa Rica, sino que es un paralelismo que se da a nivel mundial desde el 2018 y con un pico altísimo después de los años de la pandemia, dado pues la misma logística que significó pues entrar y aislarnos y tener que interactuar de un punto de vista más informático, obligó a muchas personas a tener que familiarizarse y tener que utilizar equipo informático cuando tal vez no era su diario vivir. Esto pues evidentemente incrementa la posibilidad y los métodos de los ciberdelincuentes para poder extraer, que es lo que más se busca y creo que es el delito principal a nivel mundial, el tema de un incremento patrimonial, que es lo que más se buscan en todos los casos. Entonces, atendiendo que esto es un fenómeno global y entendido desde el punto de vista práctico, vamos a ver si el hecho sea exclusivamente en Costa Rica y si tenemos que los proveedores de servicio que utilizan los servicios de Internet o telecomunicaciones son de Costa Rica, el protocolo realmente no viene a aportar mayor elemento con respecto a la facilidad de investigación, porque no amplía facultades de investigación ni crea facultades nuevas de investigación. Recordemos que el protocolo lo que busca es fortalecer el elemento relacionado con la cooperación internacional. Ahora, es muy común también que, como bien lo dice Juan, haya una distribución de funciones entre nacionales e internacionales para realizar diferentes aspectos. A veces la llamada internacional viene desde afuera, la persona que se conecta
con los datos sensibles que sustrajo de la persona con algún mecanismo de ingeniería social o alguna técnica de phishing o cualquier otro que pueda existir, a veces vienen desde el extranjero, países vecinos o países un poco remotos, y la tercera persona, que es la que retira el dinero, a veces lo hace en el país o a veces es externa. Entonces, en los casos donde haya participación externa en cualquiera de las etapas del delito, la planificación, la ejecución o finalmente la parte donde logran beneficiarse patrimonialmente, el convenio nos abre las herramientas para exigir una cooperación más ágil y más rápida. Y tal vez te pongo el ejemplo más concreto, más sencillo, donde podemos ver una mayor función eh, y lo podemos ver en los temas de suplantación de identidad. Porque en los temas de suplantación de identidad, generalmente las personas dicen, me suplantaron la identidad en una red social. Y hablemos tal vez ahorita del grupo Meta, que es tal vez el más grande. Entonces resulta que Instagram o Facebook o WhatsApp, que todos son redes sociales, alguien se está haciendo pasar por mí. Y las personas dicen, ¿para qué voy a denunciar esto? Porque lo denuncio, sí, pero al final tal vez no llega a nada, porque también desde el punto de vista de la cooperación internacional y la gran carga de trabajo que se tiene por las autoridades jurisdiccionales y autoridades policiales de todos los países, esto entra en un rango tal vez de prioridad bajo diferente si estamos hablando de una amenaza, algún estrago, algún tipo de amenaza de muerte que se está realizando. Y como es tanta la cantidad, es complicado. Entonces, si esto entra en vigor, si conseguimos la cantidad de países suficientes que lo ratifiquen, ¿qué es lo que puede ayudar en la praxis? En la praxis podríamos generar, podemos discutir si se requieren las reformas, como dijo Esteban, o los criterios que algunos dicen que no. Eso es absolutamente un tema que definitivamente se va a discutir, ¿verdad? O sea, eso es una realidad. Pero pensemos en el escenario donde estemos idealmente capacitados y con ley que faculte y todo lo demás. ¿Podría entonces la persona juzgadora de Costa Rica ordenar al proveedor de servicio que entregue la información? Y ahí podemos llegar al suplantador de una manera más sencilla. Nos va a dar su correo electrónico, nos va a dar su número de teléfono, la dirección que da y todos los datos, ¿verdad? Que pueda estar generando, que nos va a poder individualizar este proceso que podía durar cuando nos respondían una larga cantidad de tiempo que desincentivaba el asunto, se puede volver mucho más práctico para que se pueda conseguir la información de una manera mucho más eficiente. Ahora, como dice bien Roberto, creo que también es importante que tengamos que entender que esto es recíproco, ¿verdad? Así como nosotros pedimos, a nosotros nos pueden pedir y las instituciones proveedoras de servicio o las compañías proveedoras de servicio en el país tienen que estar listas para adaptarse al convenio, en el sentido que tienen que estar listas de recibir órdenes jurisdiccionales de otros países, autoridades de otros países y saber cómo contestar, ¿verdad? Porque hay diferentes aspectos que pueden hacer. Ellos pueden consultar inclusive a la autoridad central si eso es procedente o no, o pueden hacerlo. Y para eso se requieren tal vez reformas que no son necesariamente legales, pero que podrían ser reglamentarias, como por ejemplo, la SUTEL podría emitir un reglamento que obligue a las empresas de telecomunicaciones a dar cuál va a ser el contacto, ¿verdad? Tampoco es que un juez en Bélgica, digamos que ya forma parte y todo lo demás, diga, bueno, voy a pedirle al ICE y resulta que el correo es info@ICE. No, no, tiene que ser un tema más serio, ¿verdad? Tiene que ser un tema donde podamos encontrar y vincular y poder entregar esta información y saber que se pueden enfrentar este tipo de situaciones. Es muy común que Costa Rica haga solicitudes activas de cooperación internacional y es mucho menos común que haya solicitudes pasivas, es decir, donde nos soliciten a Costa Rica temas relacionados con telecomunicaciones, pero eso puede suceder en cualquier momento y tenemos que estar listos para poder actuar. Entonces, de una manera de resumen, podemos decir que sí, obviamente nos va a dar herramientas que nos va a ayudar a agilizar y poder incentivar que los delitos puedan ser individualizados y conseguir más herramientas para poder investigarlos, pero también tenemos que proponernos estar al día para poder colaborar con las colaboraciones de otros países. Perfecto. Un minuto, la palabra a Roberto y seguimos con Esteban en la misma pregunta. Y tal vez nada más ahí para aportar, porque lo que dice José me parece fundamental en el tema de quién le está diciendo a la SUTEL y a los operadores que tienen que ajustarse a esto. O sea, porque cuando estos temas, digamos, se generan o se piensan, lo que están pensando es, esto es para procesos penales, entonces no nos preocupemos.
A mí nadie me Pero dijo, a sí, mí nadie me a mí contó. nadie me está avisando de que me tengo que adaptar. Y esa parte a mí me preocupa de nuevo en la praxis de esto. Por ahí hay una pregunta que hace Randall, que también ahora podemos verla, pero es, ¿quién le está diciendo a los operadores? Vea, tienen que ajustar esto. Debería ser Sutel, posiblemente la que esté diciéndole. Ahí, ahí metiendo la cuñeta, como Esteban, me sigue diciéndole Sutel, vea que esto ahora hay que hacer ajustes ahí a los temas de los proveedores. Porque si llega el momento y cumplimos, pues vamos a quedar mal internacionalmente también de que no estamos colaborando en un convenio que nosotros decidimos pues hacerlo parte, ¿no?, de nuestro marco, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Voy con Esteban y ahorita atiendo una pregunta de un comentario de Randall, que no había visto que lo teníamos por acá de público. Sí, 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 seguimos con la parte de saludos al público, ahí a Randall, un fuerte abrazo, a mi equipo también, Exacto. ahí, a Gesser, Débora, Hans, Ahí está José, Gesser también, sí, ¿verdad? amigos. Estamos en Aquí están los meros meros. No, y vamos a ver, José tocó, perdón, Juan tocó una fibra sensible en mí y es el tema de las estafas informáticas. Voy a tratar de bajar ahí el tono a eso. Evidentemente es uno de los delitos, el delito, de hecho, a mi criterio, más relevante que existe el día de hoy, no de cibercrimen en nuestro país, sino delito genérico en las fiscalías que no se han tomado las medidas diferentes, porque no solamente es el Ministerio Público, sino que son otras medidas las que tienen que tomarse desde la perspectiva legislativa, creo yo. Eso es punto y aparte. Pero bueno, voy a devolverme también a otra consulta que hacía Juan al inicio, cuando nos dirigía esta pregunta a José Pablo y a mí, y es que cuando resulta aplicable el segundo protocolo perdón, protocolo y el convenio y el segundo protocolo, más bien. Hemos dicho muchísimas veces la palabra cibercrimen o ciberdelito, y hay que tener claridad también, con esto no quiero que se pierda el norte, que tanto el convenio como el segundo protocolo son aplicables no solamente a cibercrimen, sino también a investigaciones de cualquier delito ordinario, cualquier delito del mundo real, del mundo 1.0, en el tanto se requiere obtener evidencia digital. ¿Y qué es eso ahora? Cualquier delito, el que sea. Y justamente entonces, relativo ahora sí a las estafas informáticas, que sí es un delito de cibercrimen, como apuntaba bien este José Pablo, puede hacerse uso tanto del convenio, que ya lo tenemos, ¿verdad? Y eventualmente ya cuando tengamos en juego el segundo protocolo adicional con las medidas reforzadas de cooperación internacional, poder obtener entonces evidencia de índole digital que se encuentre en el extranjero. Y no solamente con la modalidad de esta de la que hablaban, con el ejemplo que ponía Juan y lo que explicaba también José Pablo, en donde haya un tercero, eventualmente parte de la organización que actúe desde el exterior, sino que se puede ver a nivel doméstico, a nivel nacional, como muchísimas organizaciones que operan a lo interno de nuestro país y que afectan únicamente también a usuarios bancarios nacionales, resulta que hacen uso ahora sí de servicios que se encuentran Claro. alojados en el exterior. Y entonces ahí es donde resultará de mucho provecho para las autoridades nacionales, tanto el OIJ como el Ministerio Público, el poder hacer uso de estos canales de cooperación internacional expeditos. Pongamos un ejemplo, pensemos que ante una estafa informática que inició bajo una modalidad de ingeniería social que involucró tanto phishing, llamada telefónica, como eventualmente un enlace malicioso o un farming, alguien ingresó a un sitio clonado, como se le conoce de forma técnica, cuando los compañeros de IJ inician la investigación de esa dirección IP vinculado a ese sitio clonado, determinan que se encuentra alojado en un servidor en el exterior. Inician, siguen dándole trazabilidad y en algún momento se topan también con la utilización de una VPN. Esa VPN también se encuentra alojada en el exterior. Ahí entonces va a resultar de mucho provecho el empezar a consultar hacia esos proveedores que alojaron la creación, por ejemplo, de esa página, quién fue la persona que la registró, quién fue la persona y cuál fue el método de pago, por ejemplo, que utilizó, y ahí podría entonces dársele una norte a la investigación, que va a ser mucho más rápido a lo que ocurriría al día de hoy, por ejemplo, si se hace mediante cooperación internacional tradicional,
en donde va a tener entonces que pedírsele eventualmente a una autoridad nacional, un juez en este caso, que lo remita al canal formal, que lo reciba asimismo también su homólogo en ese otro país donde se encuentra ese servicio de Internet, ese proveedor como tal, y esperar respuesta que calculo yo por lo menos va a ser de un año y medio en el caso de que se vaya a recibir respuesta. Acá, como veíamos, va a ser más ágil todavía, va a ser más expedito. Y ya separándonos del tema, por ejemplo, de estafas informáticas, yo les decía a ustedes al inicio que va a aplicar para cualquier delito donde se necesite evidencia digital, pensemos, por ejemplo, en un secuestro o pensemos en un homicidio, en donde por medio en algún momento hubo la utilización de un teléfono IP, por ejemplo, y ese teléfono IP estuvo vinculado eventualmente también a un servidor en el extranjero, va a ser de nuevo más ágil, va a ser más rápido la investigación de delitos que ocurran a nivel nacional sin que exista de por medio, y pese a que no se limita esa posibilidad de lo que le explicaba José Pablo, de que haya también un tipo de actividad en el exterior. Sin embargo, también a nivel doméstico nos va a ser bastante útil. Muy bien, excelente aclaración esta de que el convenio y el segundo protocolo no solo tiene como alcance el cibercrimen, sino cualquier tipo de delito en el que se haya utilizado tecnología y me parece muy importante Yo solo quisiera agregar señalar eso. Sí, eh, algo que dice está muy importante. Vamos a ver, en toda la estructura de lo que está un protocolo está pensado efectivamente a esa velocidad, pero esa velocidad implica que hagamos una reingeniería de los procesos administrativos y demás en el Poder Judicial. Y dependemos de eso y que tengan la capacidad de procesos. Muy bien mencionaba Esteban de que actualmente pues todos los delitos incluyen tecnología, ahora no hay, o sea, hasta en homicidios pues hay que investigar el teléfono de la persona, etcétera. Entonces, y puede haber cosas que se ocupen cooperación internacional, pero dependemos de fortalecer un área, y no me va a dejar mentir Esteban, que históricamente no ha tenido todo el apoyo que se ocupa pensando en toda esta responsabilidad que tienen de investigación, que ya no solo queda en delitos informáticos. Entonces, desde eso, la Fiscalía de Cibercrimen, que usted sabe que por muchos años estuvimos hablando de que ojalá existiera la Fiscalía de Cibercrimen. ¿Hace cuánto se creó esta? Que vos Eh, inauguraste eso. 3 años, y sigue siendo una unidad, no Y sí, sigue. exactamente. Y estamos hablando que tenemos 24 años desde los primeros delitos informáticos creados, Budapest, duramos 16, etcétera. 3 años tenemos de una Fiscalía de Cibercrimen que ocupa fortalecerse. La sección de delitos informáticos, bueno, ahora es sección de investigación se me acaba de ver el nombre nuevo, pero es la sección famosa sección de delitos informáticos, que tiene años de existir. Es de las más antiguas de Latinoamérica. Es más, que eso casi nadie lo sabe. Pero ¿por cuántos años se ha mantenido? Con la misma cantidad de gente y casi el mismo presupuesto. Cuando todo el tema de investigación en delitos informáticos es caro y el personal es caro. Entonces es un tema complejo porque sí, el convenio está muy bien pensado para la ejecución de praxis práctica rápida. Pero si no logramos fortalecer y hacer reingeniería de procesos dentro del mismo Poder Judicial para que esto tenga mucha practicidad, de nuevo los temas, y ahí podríamos hablar de justicia pronta y cumplida en general, ¿verdad? Porque esto va a ir de la mano de ese tema, ocupa fortalecerse. Y ese tiene que ser una y, discusión país y de no cómo lo vamos a solo, hacer, ¿verdad? yo le añado lo que ustedes mencionaron ahora, el sector privado. eh, Conozco empresas de hosting, data center, que tienen hospedado muchos sitios web y en algún momento un país que ha adherido al convenio pueda contactarlos a solicitarles información, cooperación y ni siquiera sepan de qué les están hablando Claro. o por qué les están solicitando eso. Entonces, me parece que sí es algo que se debe conocer más a estas empresas, organizaciones o instituciones que tengan relación con estos temas. Roberto, y Randall nos hace una pregunta que usted seguro ya leyó. Dice, el convenio exige que los operadores puedan preservar datos de tráfico cuando una autoridad lo solicita. ¿Cómo afrontar estos retos? Por ejemplo, los repositorios de logs distribuidos en redes 4G, 5G, fibra, MPLS, IMS, Volte, etcétera. No todos los sistemas generan logs en formatos compatibles con cadena de custodia por su volatilidad. No sé si tiene algún comentario al respecto, Roberto, de este tema. Además de sentirme un poco triste por alguna parte del comentario, pero en general, vamos a ver, y lo mencionábamos ahora, el tema de que alguien
y uno piensa que le correspondería a Sutel, va a tener que hablar con todos los operadores, además de las reformas legales que habría que hacer, porque siempre esa discusión está pendiente en el país y es la salvaguarda de la información. Y sí, va a implicar inversión, que esa siempre es uno de los puntos de discusión, ¿verdad? Porque ya crear el marco está bien, y en Europa pasó lo mismo, ¿por cuánto tiempo guardábamos información? Y entonces en algunas se puso cierto tiempo, se vio excesivo la inversión que se tenía, se bajó el tema. Entonces, va a haber que ver esos ejemplos para ver cuánto tiempo se recomienda guardar la inversión que eso implica, pero también la obligación legal que deberá crearse porque ahí va a existir la observación de dígame dónde usted me puede obligar a tener que guardar información de abonados. Hay ciertos porcentajes de tiempo que lo guardan y eso varía dependiendo del operador. Entonces ahí no tenemos estandarizado todavía los temas de información que se registra. Entonces, estas discusiones tienen que venir con lo que el mismo protocolo lo menciona, que es haga las reformas normativas que ocupe, haga las reformas internas que requiera para lograr desde estandarizar estos temas, pero también con lo que es una pregunta que tenemos por ahí, que es el tema de las salvaguardas y los temas relacionados con protección de datos y demás, que va a ser una discusión también de esto, porque la información de datos de tráfico, la información de datos de abonados, va a implicar temas de protección de datos. Y entonces la pregunta de muchos de los operadores y de la ciudadanía posiblemente va a ser, suave, ¿qué información se va a guardar y qué información se va a dar en caso de requerirse? Eh, y eso se las trae, ¿verdad? Se las trae porque es una discusión interesante en materia de protección, Ah, teniendo en ah, cuenta que hay como dos proyectos de protección de datos por ahí encaminados, ¿verdad? correcto. Ahora, y si Randall también ahí nos pudiera comentar lo que voy a consultar. ¿No hay algún tipo de estándar, una ISO, que, que estandarice ese tema de los datos, esa falta de compatibilidad? Digamos que vía reglamento se pueda exigir aplicar una norma ISO para lograr esa compatibilidad de este tipo de datos. Pregunto si alguien lo supiera porque yo lo desconozco. Bueno, ahí dejo la inquietud. Voy a preguntarle a José Pablo un tema que ya Esteban mencionó al principio y es la aplicabilidad o la facilidad de invocar la aplicación de alguno de los artículos del convenio, en la vía procesal o sustantiva, en cuanto a que si bien el convenio exige la incorporación en el derecho interno, pero también está, como Esteban lo señaló, esa interpretación en cuanto a la norma superior ya se puede aplicar de forma directa. ¿Cómo ha sido la experiencia en este sentido? Ya en la vía judicial se han dado casos donde se haya invocado la aplicación de algún artículo del convenio o de este segundo protocolo. ¿Cómo ha sido la respuesta? No sé si hay alguna experiencia al respecto o cuál sería su criterio en ese sentido. Gracias, muy amable. Eso es una excelente pregunta y es un dilema importantísimo que tenemos que superar y yo creo que en algún momento lo que va a terminar es existiendo un pronunciamiento jurisdiccional de alguna sala, inclusive podríamos pensar sala constitucional, pensando en un debido proceso o sala tercera conociendo sobre este aspecto, sobre la necesidad o no. A mí me parece, y eso es mi opinión personal, que tratándose de derecho procesal de fondo es necesario una legislación si se requiere, digamos, la creación de una norma punitiva para responsabilizar a una persona, por ejemplo, ya sea una persona física o jurídica. Si nuestro cuerpo normativo de fondo, sustantivo penal de fondo, no contempla la acción como delictiva, por más que el convenio diga que las partes se comprometen a implementar este tema de delito, pues no va a ser delito hasta que no esté una acción debidamente tipificada como tal y que tenga una sanción. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, ahora lo mencionaban, el tema del primer protocolo, del cual efectivamente Costa Rica ni siquiera ha suscrito, en el cual establece que las partes que lo firman y lo llevan tienen que adecuar su normativa para consagrar como delito acciones, amenazas inclusive, que lo que busquen es temas, entre otras, un montón de gamas que establecen, relacionados con el racismo y la xenofobia. Entonces, si Costa Rica eventualmente suscribiera este primer protocolo, lo ratificara,
alguien no podría ser procesado, de acuerdo a mi criterio, por una amenaza en ese sentido, aunque sea totalmente reprochable y una situación que no podría suceder, únicamente con el convenio porque es un tema de derecho de fondo. Con respecto a derecho de forma o derecho procesal, a mí me parece que podríamos echar mano de una interpretación armónica del ordenamiento jurídico para determinar si es plausible o no desde el punto de vista procesal, por ejemplo, con respecto a la solicitud o a la situación que permite a la autoridad nacional que lleva el proceso para solicitar al proveedor de servicio internacional, el marco establece o el convenio establece que eso es una de las reglas que rige dentro de la cooperación internacional reforzada. Y lo que establece es que debería haber en principio una norma habilitadora que le permita a alguno de los funcionarios poder actuar. Entonces uno podría pensar o uno podría interpretar desde una manera armónica, vamos a ver, el proceso penal permite solicitar a un proveedor de servicios datos de abonado y datos de tráfico. Sí, sí lo permite. La ley de registro de documentos privados en relación o en consonancia o en aplicación armónica con la ley de firma digital que establece qué son documentos y que los documentos digitales donde sea que se establezca la palabra documento debe entenderse como documento digital y da la interpretación de que es un documento digital como cualquier manifestación, etcétera, y podemos interpretar entonces que una imagen es un documento, una canción es un documento, cualquier toma que esté en un soporte puede ser de ese sentido, podemos interpretar armónicamente que podemos recolectar y solicitar evidencia digital dentro de nuestro país. Eh, y por ende, me parecería que lo único que tendría que hacer es utilizar esa normativa, esa orden y traspasarla al proveedor de servicio. Siempre podría existir el tema más sensible, que yo creo que es una discusión totalmente válida y muy delicada, de si por el principio de legalidad, es decir, la capacidad de poder realizarlo de manera afirmativa, está por el convenio o no. Efectivamente, tenemos que tomar en consideración también que este protocolo entra y se adhiere a el convenio de Budapest y esto tiene una naturaleza, como bien lo decía Esteban, de convenio internacional. Para los que no son abogados, existe una jerarquía efectivamente de leyes y los convenios internacionales están por encima de las leyes ordinarias. Entonces, podría darse algunos temas donde inclusive haya una incompatibilidad con leyes inferiores que deberíamos entender de cierta manera alguna prórroga, alguna, perdón, reforma tácita, pero es un tema abiertamente discutible. Les pongo un ejemplo donde se ha aplicado, y no con el convenio de Budapest, pero sí, digamos, con una reforma de una norma superior que afectó una norma inferior que no fue modificada. El tema de la extradición de nacionales fue modificado mediante la Constitución, es decir, se hizo una reforma constitucional, pero la ley de extradición no se reformó. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces las técnicas legislativas que tenemos en este país son muy incompletas, son muy irresponsables desde muchos puntos de vista y no reforman de manera congruente. Sin embargo, se estableció que evidentemente la norma de carácter superior, tal como lo establece también el Código Civil, subordina a la ley inferior y la misma tiene que aplicarse de cierta manera o subordinarse a la ley superior. Entonces existe pues una reforma tácita. Entonces, me parece, Juan, que podrían existir entre medio que necesario. Vamos a ver, mi respuesta definitiva es, deben hacerse reformas. Es necesario y es el mejor camino, es el camino más sencillo, es el camino más adecuado, es el camino más seguro para que no tengamos problemas de debido proceso. Pero en el entretiempo, mientras esto sucede, porque sabemos que tiene que haber voluntad política, tiene que haber, se tienen que conseguir los votos, se tiene que hacer todo el procedimiento y esto a veces es muy sencillo y a veces no es muy sencillo. Todo depende del momento histórico en el que estemos. Se podría intentar, mediante una justificación armónica del ordenamiento jurídico, la aplicación directa en algunos aspectos estrictamente procesales de el convenio. Por ejemplo, el convenio establece que existen mecanismos válidos de evacuación de prueba como la videoconferencia. Entonces tendríamos que establecer, bueno, cómo aplicamos la videoconferencia en un sentido de validez de la prueba del sistema procesal penal. eh, ¿Es un impedimento o no es un impedimento?
porque nuestro sistema rige principalmente, por ejemplo, con que cuando se entrevista un testigo en el extranjero, a diferencia del proceso civil, requiere, por ejemplo, que esté el cónsul, que garantice la identidad. Este convenio flexibiliza ese tema y lo puede hacer más sencillo, en el sentido que la persona podría declarar con videoconferencia, inclusive desde la autoridad policial del otro país. Y si eso lo convenimos, dice el convenio que es válido y es prueba válida de conformidad con el convenio que podemos hacer por la investigación conjunta. Entonces, va a depender. Hay algunos aspectos que podrían traer más problemas, algunos aspectos que no podrían tener más problemas, pero va a ser una discusión que definitivamente se va a dar. Yo Veo veo a que Esteban todos, con cara preocupado de esa parte. todos asintieron cuando se habló de la reforma. Concluimos entonces que lo ideal sería una reforma al Código Procesal Penal para traer todas Sí, esta es la norma. parte que daría más tranquilidad, Sí, porque yo un estricto legalista diría que sí. eh, Ok, porque yo no me imagino la cantidad de apelaciones, reclamos, recursos de Casos amparo. caídos. Va a claro. ser un caos y eso no está a- claro. Además de otra cosa que pasa en la función pública. Creo que todos hemos, bueno, Esteban está en función pública, todos hemos estado en función pública, hemos estado, en un momento cuando hay una duda, ¿sí? Lo que termina siendo, consultemos al departamento jurídico, el que dice, pero yo no me la juego todavía. Y mientras, entonces Claro. vamos a perder tiempo importantísimo para temas de procesos que son digitales. Y ahí es donde vamos a tener la pega. Entonces, para que hasta los funcionarios estén tranquilos de que diga, sí, esto puedo hacerlo. ¿Dónde dice? Aquí está. Ah, bueno, está bien, entonces voy a entregar la información. Voy a hacer esto porque A- entonces porque si no, no se la van a jugar. Hay Ese va Ahora, a ser el tema. también que habría que agregarle, y es que estamos hablando de nuevo, no podemos perder la óptica de eso, estamos hablando de derecho penal. Y en derecho Exacto. penal la interpretación no puede ser amplia, es restrictiva correcto. y si es amplia es únicamente a beneficio de la persona imputada. Entonces se caerían un montón de casos. Por eso, de nuevo, tiene que ser de esta forma. Y luego me soplaron una respuesta también a la consulta que hacía Randall Barnett, perdón que haga ese, pero este Gesser ahí me ayudó. Dice Gesser que si hay una norma ISO como una buena práctica relativa a la pregunta que hacía Randall, y es el ISO 27037, que habla sobre las líneas para identificación, y colección, adquisición y preservación de evidencia digital. Le debo de sumar también a lo que apuntaba antes Juan y también Randall, que no hay en nuestro país ninguna ley ni tampoco ningún reglamento de ley que hable sobre un plazo de conservación mínimo de datos. Por Sí. eso, de nuevo, lo que decía Roberto es muy importante, tiene también que buscarse la forma, la que sea, si es por ley o por si un nuevo reglamento, lo que sea, para regularizar la conservación mínima. Luego, la pregunta que también Randall tenía de que hay ciertos logs que no van a ser compatibles con el tema, por ejemplo, de obtención de evidencia digital. Pensemos que para aplicarle el valor de hash y demás también, los abogados siempre tenemos, por dicha, una forma de enredar las cosas o de solucionarlas. Y es que dichosamente tenemos el santo grial en materia procesal penal, que es la libertad probatoria. Ahí el fiscal y el investigador que le toque tiene que buscar la forma lícita de cómo colectar eventualmente esa evidencia digital. Si no es posible obtenerla mediante las formas forenses en las que habitualmente se obtiene evidencia digital, tendrán que buscarlo eventualmente desde fotografía, desde un respaldo, eventualmente a evidencia material, imprimiéndola o a un disco compacto. Ahí buscarán la forma, pero con este principio de libertad probatoria ahí se puede hacer casi que todo. Excelente. Randall también nos colaboró con una respuesta en cuanto a la pregunta que yo hice de si existía algún estándar que se pueda implementar. Nos dice en corto sí, pero dependerá si el proveedor del servicio lo adopta. Sí existe normalización de logs en 4G, 5G, pero no en formato de normas ISO. Después nos dice los estándares relevantes provienen de 3GPP, ETSI, IETF o RAN y son más técnicos y estrictos que las ISO tradicionales. Un ejemplo, se puede tener infraestructuras Open RAN, standalone, no standalone, etcétera, y sus formatos varían de marca en marca y termina diciendo es complejo. Definitivamente sí. Ahora, de este tema que venimos hablando, ¿existe algún delito tipificado en el convenio que no esté todavía en nuestro código penal? Sí, Sí, no. sí, efectivamente hay uno. De hecho, por parte de mi cita estamos trabajando en esto y puedo adelantar, yo creo que
de forma responsable, que estaremos presentando también un proyecto de ley, ojalá que lo antes posible, y es un tema que nos preocupa bastante a nivel nacional y es la intrusión informática. La intrusión informática está prevista en el Convenio de Budapest, está prevista, por ejemplo, en la nueva Convención de Naciones Unidas contra el Cibercrimen, está previsto en la mayoría de ordenamientos jurídicos a nivel mundial y nosotros no lo tenemos como delito. Mm, Para que comprendan qué es la intrusión informática, es el mero acceso ilegítimo Ujú, a un sistema o a una red informática. Inclusive, aunque le hayan dado autorización, si excede la autorización que le fue brindada, configura un delito. ¿Cuál es el ejemplo básico con esto? Lo que pasa mucho con estafas informáticas, en donde no ocurre la estafa como tal, pero el cibercriminal logró utilizar las credenciales, usuario y contraseña mediante técnicas de ingeniería social, engañando a la persona ofendida y logró ingresar al sistema, pero no tuvo una finalidad. Resulta que nuestros delitos, los delitos que nosotros tenemos en Costa Rica, desde la perspectiva informática, lamentablemente el legislador casi que a todos los condicionó a un resultado y generalmente ese resultado es o de un carácter económico ujú, o, y eso es una pésima técnica legislativa, les puso en beneficio. Y demostrar el beneficio que obtiene el sujeto activo, la persona imputada en este tipo de delitos, puede ser desde económico, que es lo más sencillo, puede ser de estatus, podría ser para generar adeptos. Hay infinidad de beneficios que podrían acreditarse. ¿Cuál hubiese sido lo lógico? Utilizar en perjuicio la víctima. La víctima sí nos puede narrar directamente cuál fue el perjuicio que se le ocasionó. Entonces yo creo que ese resulta importante el poderlo legislar y como indico, esperemos nosotros presentar prontamente este proyecto de ley. claro, muy y bien, eso le agrego, Juan, es muy importante porque también es un desincentivador de la presentación de denuncias, porque llegan y claro. dicen, bueno, es que se metieron a mi sistema y hay que preguntarle, bueno, ¿le destruyeron algún dato? No. Ay, güey, puña, tengo que tachar, entonces, daño informático. Claro, ¿Sufrió algún perjuicio patrimonial? Ay, güey, puña, estafa informática, tengo que tacharla. Hay un tema de violación de datos personales. No, ay, violación de datos personales, tenemos que tacharlo. Sustrajeron o accedieron o compartieron algún tipo de información relevante al tráfico comercial. No, ay, ajá, el espionaje informático, tengo que tacharlo. Y no me queda nada. Y eso es un tema que es muy importante porque efectivamente la intrusión por sí misma es preocupante. Obviamente claro, genera a nivel de ciberseguridad una alerta rojísima, ¿verdad? Es una de las alertas más rojas y se está dejando de lado como actualmente es atípico. sí, muy bien. Muchas gracias por esa valiosa e importante aclaración. Entramos a la última pregunta, ya estamos más que pasados de tiempo, pero se está hablando sabroso, como dice. Bien, Roberto, de acuerdo con este Ya sabíamos segundo, de por sí que una hora no nos iba a alcanzar. de acuerdo con este segundo protocolo, ¿cuál, Ah, y ya ustedes lo han mencionado desde la primera pregunta, pero para aclarar un poco esos conceptos, diferencia entre información de abonado y datos de tráfico, porque el segundo protocolo sí lo menciona mucho. sí, y efectivamente es un tema importante. Y yo no recuerdo si es con José, que en algún momento lo hemos conversado, este, que muchas veces ante solicitudes aquí a lo interno en el país de información a proveedores, eh, esa duda surge, ¿verdad? Porque la información del abonado se refiere principalmente a los datos que representan los datos personales valga la redundancia, de la persona abonada, el nombre, cédula, etcétera. Pero los datos de tráfico se tornan para mí, este, más delicado todavía. No es que los otros no sean importantes, pero más delicado porque todo lo que puedo ver de una persona, de lo que hizo en las diferentes conexiones que realizó, que técnicamente, pues los equipos, el dispositivo, etcétera, dónde se conectó, digamos, pensando en celulares, radio base, etcétera, todos los movimientos, además de toda la información de metadata que se genera en los dispositivos para el tema de tráfico, es aún más delicada para el seguimiento de las personas. Entonces, el mismo segundo protocolo habla de los temas relacionados con protección de datos y hasta da más tiempo para la entrega con respecto a la primera información, de información de abonado, versus la información de tráfico. Si no me recuerdo, da como 45 días por ahí para esa entrega, considerando primero lo complejo de recolectar esa información. Y ahí viene el tema, volvemos un pasito atrás y lo que mencionaba Esteban, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a guardar información? Porque si, vamos a ver, el guardar información digital
de una industria como la de proveedores de servicios, de Internet, proveedores de celular, etcétera, es enormemente exponencial. Entonces, la cantidad de información que se hace en un día de todos nosotros, independientemente del proveedor de servicio, es enorme. Entonces, ¿por cuánto tiempo guardaremos? ¿Cuánto se borró? Pero ¿cuánto vamos a ocupar que se guarde para en caso de tenerlo? Esa discusión vamos a tener que tenerla en algún momento y estar en algún proyecto que se presente para que se genere el debate con respecto a esto y el balance existir. Pero entonces, el mismo protocolo establece pues las reglas y además de que las medidas internas con respecto a la protección relacionados con derechos humanos y protección de datos. Entonces, ahí va a tener que definirse si vamos a requerir para uno darlo fácilmente y para otro, que posiblemente sea el de tráfico, tener que solicitarlo con, autoridad, con autorización judicial de entregar la información por ser más delicada. Eh, pero si no recuerda, en el país ha pasado que a veces se pide esa información, la dan sin algún problema, o a veces brinca y dice, no, esa no podemos darla, dígale a un juez que no lo solicite y con mucho gusto se la damos. Pero también ese es un tema que debe quedar claro para la velocidad de información que se requiere con respecto a perseguir tema, porque por Correcto. ejemplo, la información de tráfico permite identificar todo lo que pasó en la vida de alguien con su dispositivo, con el teléfono, etcétera. Y Sí, entonces, sí, adelante. no, es que muy importante, Juan, también porque aquí ha existido una práctica judicial que apoya la celeridad, pero que yo creo que no se ha cuestionado a la actualidad de la ley de protección de datos y este tipo de situaciones. Y vamos a ver, la Sala Constitucional hace muchos años había avalado que el Ministerio Público podía pedir el famoso rastreo telefónico, la información de las bases, de las antenas de radio para determinar la información de las radiobases y que podía también pedirle información de los abonados, etcétera. Antes, cuando se emitió este voto, no había una cultura y no había una tampoco creación y un desarrollo tan fuerte de la protección de datos personales y como dice Roberto, desde la entrada en vigencia de la ley de protección de datos y las nuevas vigentes y los estándares de la Unión Europea, que son los estándares del segundo protocolo de acuerdo a su literalidad del texto, ¿verdad? Porque eso se aprobó, repito, yo no sé si lo leyeron o no esa parte, pero eso también se aprobó. Este, tenemos que entender que son datos sensibles al final del día y por ser datos sensibles protegen un derecho fundamental y habría que ver si habría que revertir esa práctica y realmente necesitamos la orden jurisdiccional siempre y no solamente judicial. Esto es un tema que retrasa de cierta manera porque no es tan ágil como que lo pida el fiscal o no, pero es un tema que hay que traer a la actualidad de conformidad con el derecho a la intimidad que deviene de la protección de los datos y lo que se puede compartir o no. A nosotros, por ejemplo, a veces nos llegan consultas de proveedores de servicios extranjeros donde se le hacen esos requerimientos y nosotros siempre decimos, eso son bases de datos con información sensible, pida orden de juez. Y esa es una realidad. Yo creo que esa es la práctica más garantista y más real que tenemos que garantizar en pro de la protección de los datos de quienes compartimos. Y eso es un tema que va a tener incidencia importante. Y repito, el nivel de protección de datos del segundo protocolo que se aprobó es con el estándar tan alto, igual al de la Unión Europea. Sí, sí. Es que me pasó una pregunta que no quiero dejar atrás para esta sesión y a Esteban se la quiero hacer. En el caso de abogados privados, querellantes, donde atienden diferentes delitos, sea delito informático, incluso sean delitos contra el honor, etcétera. ¿Qué mecanismos tiene? Porque hemos hablado mucho a través de los organismos jurisdiccionales, investigativos, policiales, etcétera. Pero ya para abogados privados, este convenio o el segundo protocolo, ¿cómo lo pueden emplear ellos para tratar de obtener evidencia o agilizar o supervisar las solicitudes de evidencia electrónica que realice el Ministerio Público? Es muy buena pregunta, don Juan. Y vamos a ver, ni el convenio ni el segundo protocolo adicional establecen directamente o de forma taxativa una norma en donde se hable acerca eventualmente de pues, ni los abogados querellantes ni tampoco los abogados defensores.
Lo que sí tienen que tener claro los colegas, y ahí las leyes de Morphy están haciendo ejercicio, acaba de pasar el camión de la basura, entonces hay bastante bulla, pido disculpas por eso. No se escucha nada. Perfecto. Pero bueno, lo que tienen que tener conocimiento de ellos es que el Ministerio Público está obligado a la objetividad en sus investigaciones. Eso significa que tiene que requerir el uso de todas las herramientas que tiene a su disposición, incluido el convenio y eventualmente el segundo protocolo adicional, tanto para acreditar la comisión de un eventual hecho delictivo o bien para desacreditarlo. Eso significa que en función de que pensemos que es un querellante, bien puede instarle al Ministerio Público para que entonces haga uso, en caso de que al fiscal no se le haya encendido eventualmente la luz o el bombillo y haya decidido canalizarlo mediante una de las figuras procesales que establece el convenio para obtener prueba, el querellante puede así peticionarlo y está el Ministerio Público en la obligación de procurar eventualmente esa prueba. Lo mismo para la defensa. Un colega defensor también bien podría en su estrategia de defensa procurar obtener evidencia digital en beneficio de su representado y podría entonces pedirle al Ministerio Público que la recabe y en el tanto el Ministerio Público, si hace caso omiso a ello, bien podría presentarse desde una actividad procesal defectuosa o eventualmente pedir audiencia ante un juez de garantías y exigir que mediante ese canal que existe y que el Ministerio Público tiene pleno conocimiento de que el mismo es viable, procurar la obtención de esa prueba. Y por último, nada más ahí, leyendo también el chat, haciendo un monitoreo, Ujú. don Francisco Salas, a quien también le envío ahí un saludo, Sí, señala también algo relevante y él es, de hecho, una eminencia en este tema. Nos dice que en cuanto al ingreso ilegítimo a sistemas, en efecto, de los primeros delitos informáticos que fueron incluidos en nuestro país o regulados en nuestro país, están los que son relativos al tema hacendario. Y en efecto existía una sanción a quien se introdujera sin autorización a sistemas de este tipo. Nada más ahí para clarificar ese tema. Muchas gracias, don Francisco. es correcto. Don, don Juan, Sí, importante sí, también de una manera, como dice Esteban, perfecto, pero a veces los querellantes y los abogados particulares tienen que saber qué botón tocar y cómo exigir eso. los requerimientos. El artículo 292 del Código Procesal Penal, y se los dejo ahí para que lo sepan siempre, el artículo 292 faculta a cualquiera de las partes, llámese imputado, llámese víctima, cualquiera de las partes a solicitar al Ministerio Público la evacuación de diligencias de investigación. Y establece la norma que el Ministerio Público tiene que realizarlas o tiene que decirle por escrito cuáles son las razones por las cuales no va a realizar la diligencia. Es decir, evidentemente, si yo pido una cosa que no tiene nada que ver con el caso, me van a contestar que no lo van a evacuar porque es impertinente, pero me lo tienen que contestar. Es decir, el artículo 192 nos establece cuál es la forma procesal de acceder obviamente, de manera armónica con todos los derechos. Y nos dice el artículo 292 que si el Ministerio Público rechaza esa prueba, dentro del tercer día yo puedo acudir al juez de garantías, efectivamente. Entonces es un procedimiento sencillo que te lo digo por experiencia, el 99% de los litigantes que están afuera no lo utilizan, porque es una norma que obliga a que el juez se pronuncie y si el juez dice, eso procede, el Ministerio Público tiene que realizarlo. Y eso es muy importante para la aplicación de este tipo de situaciones. Yo puedo decirle, vea, aquí está el convenio de Budapest. Usted dice que va a desestimar la causa porque es muy difícil investigar y llegar a quién es el fondo del asunto. Bueno, ¿y para qué es el convenio? Pídale a la UATRI que haga la consulta y que tramite la cooperación internacional para que le consigan esos datos, porque ahí está la herramienta, que es muy difícil, que tal vez no se lo den. Bueno, esos son supuestos distintos, pero la herramienta está y yo la puedo exigir. Y lo mismo en casos de delitos contra el honor, que es un poquito diferente porque ahí el Ministerio Público no aparece, porque es un delito de acción privada, entonces el querellante tiene la carga de la prueba. Entonces, ¿cómo lo aplicamos de manera práctica? Bueno, el, eh, el procedimiento para juzgar a delitos de acción privada establece que cuando uno presenta la querella o inclusive previo, junto con la querella, puede solicitar el auxilio del tribunal para que ejecute maniobras de investigación que le ordena al organismo de investigación judicial, principalmente determinadas para establecer quién es la persona que cometió el delito. ¿Y cómo lo hacemos en casos de delitos contra el honor? El perfil puede decir José Pablo Miranda, o dice Anonymous, o dice cualquier cosa, y este es el que me está injuriando. ¿Cómo llego yo a identificar a esa persona? Yo puedo presentar la querella contra ignorado y me la van a rebotar. Entonces, el Código Procesal Penal establece que yo le puedo pedir al juez ese auxilio judicial
para que haga lo mismo. Vamos en cadena, solo que esta vez no el Ministerio Público porque no Ujú. juegan este tipo de delitos, sino el organismo de investigación judicial que también tiene su contraparte en el convenio y también tiene su contacto 24/7 y también puede realizar este tipo de gestiones. Entonces yo le pido al juez que con conocimiento de que este protocolo existe, que este convenio existe, que me ayude con la cooperación internacional para que me den los datos de quién es la persona de ese perfil para yo poder entonces ahora sí individualizar contra quién dirijo la querella. Entonces son elementos prácticos que uno puede realizar, que uno realmente tiene que exigirlo dentro del proceso, porque también es muy común, lastimosamente, en la práctica judicial, pues, Esteban lo vivió igual que yo, hay muchos colegas que no contestan las gestiones de las partes de la prueba y eso es triste, lastimosamente, es una realidad que no se puede decir que no pasa. Y la parte más triste es que los abogados que apoyan a las víctimas o los imputados atrás de esto tampoco lo reclaman como corresponde, ¿verdad? Sino que se esperan tal vez hasta el puro final donde ya no se puede hacer nada. Entonces, Claro. son elementos o algunos tips prácticos que podemos utilizar como a litigantes ajenos al sistema, es decir, no funcionarios, para exigir la aplicación de estas normas. Muy bien, muy buena información. Entonces, de esa respuesta, interpreto que es la última pregunta ya de esta sesión, interpreto que el convenio y el segundo protocolo es aplicable a En efecto. cualquier delito que se haya realizado con tecnología. Porque la pregunta para José Pablo era, ¿para qué delito se puede aplicar el convenio y el protocolo? Pero creo que ya se Sí. contestó y entenderíamos que sería cualquiera. No hay una Es lista cualquier taxativa. delito, no hay una lista taxativa, es delitos informáticos de manera dura, entendidos como los delitos informáticos, digamos que crean en la tecnología, se realizan por medio de la tecnología, pero también por aquellos delitos que usan medios informáticos para cometerse, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ampliar a cualquier delito. Esteban creo que lo decía súper bien, o Roberto, si estamos hablando de un homicidio que se planificó por medio de una aplicación de mensajería, es evidencia digital y podemos utilizarla. Entonces el convenio protege la persecución de estos delitos, pero también la recopilación y transmisión de la evidencia digital que venga a probar estos delitos o delitos tradicionales que fueron cometidos por algún medio tecnológico. Entonces, realmente, mientras hay un componente tecnológico de por medio, que la realidad actual es que es en todos los casos. Yo no sé, en cualquier caso de cualquier delito donde yo encuentre un teléfono que yo no necesite revisar. O sea, creo que es muy difícil abstraerse, ¿verdad? De esos casos para poder terminarlo. Entonces, es en la práctica prácticamente que para todo. Perfecto. Bueno, aquí concluimos entonces. Muchas gracias a todos. Saludos a don Francisco, a Randall, a Ángel Ayala, que nos escribió desde El Salvador, a Gesser, que estuvo también por ahí conectado, Andy Badilla, exalumno, qué bueno verlos por acá, Katia Mora de CIDED, bueno, tanto conocido y los que no, también un saludo y un agradecimiento por habernos acompañado en esta interesante actividad. A los expositores, muchas gracias, Esteban, Roberto, José Pablo. Ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir conversando de estos temas, porque sin duda falta mucho por hacer en ese sentido. Entonces, un agradecimiento eh, y Ojalá en la esperamos próxima, digamos, avanzamos un montón más. estemos analizando la reforma al Código Procesal Penal. Así es. Muy Listo. bien. Bueno, un abrazo a todos. Feliz noche. Que Buenas descansen. noches. Buenas noches, saludos. Buenas Saludos. noches.